¿Estás construyendo, remodelando o querés mejorar tu casa o negocio? Entonces tenés una cita con Manos a la Obra, un espacio donde la arquitectura, la construcción y la innovación se unen para brindarte soluciones prácticas, consejos de expertos y respuestas a los problemas más comunes. Con la conducción del arquitecto Claudio Tesey, descubrí cómo se hace, aprendé a prevenir antes que reparar y conocé ideas y experiencias que pueden ahorrarte tiempo y dinero. Todos los jueves a las 19 en www.alpina.tv en vivo por streaming. Manos a la Obra, porque las mejores obras comienzan con las mejores ideas. Alpina TV, vive con vos. Buenas noches a todos en Alpina. Arrancamos con este a la obra. Me presento, soy el arquitecto Claudio Tesey y con gusto empezamos con el primer programa. Por sobre todo para ayudarlos a evacuar dudas, a qué hacer antes de empezar a realizar un proyecto, una obra, una reforma, una reparación. Y desde ya responderemos preguntas si las hay. ¿Qué vamos a encarar hoy? Tiene que ver con la refrigeración y calefacción, pero sobre todo con la refrigeración. Y es amplio, sin duda, pero vamos a hablar en el programa de lo que es el concepto del split, cómo comprar y cómo instalar un aire acondicionado. A la hora de comprarlo, siempre se comete el mismo error. Se va al local, te atiende un vendedor que pocas veces sabe lo que te tiene que vender y de qué tamaño debe ser el equipo. Primera pregunta que me debo hacer es, ¿dónde lo voy a ubicar? Y como tengo una habitación de 3x2, son 6 metros cuadrados, el equipo se hará días. Lo que nunca se tiene justamente en cuenta es el volumen al cual hay que refrigerar, si estamos hablando de verano, por ejemplo. El aire acondicionado split trabaja de una manera, o debería trabajar de una manera que debe arrancar, refrigerar, cortar, hacer pausa, volver a arrancar, y así durante todo el tiempo que lo tenés en uso. Así sea 2 horas, 3 o un día entero. Cuando compramos un equipo, hablamos de volumen, no de superficie a refrigerar. ¿Por qué volumen? Porque pocas veces nos damos cuenta que es muy importante la altura. Que estoy en un ambiente que tengo 3 metros de altura el techo, lo tengo a 5 metros, o a cuánto lo tengo. Porque el volumen es lo que hace el cálculo del balance térmico. ¿Qué es el balance térmico? Justamente cuentas que se hacen, que los hacen los técnicos, donde se deduce cuánto serían las frigorías que yo debería comprar de un equipo. Pero no solo basta con calcular el volumen, sino también hay que preguntarse qué tengo arriba del techo. ¿Tengo otro piso? ¿Tengo una terraza? ¿Qué orientación tengo? Si es norte, si es sur, si es este o es oeste. Y por sobre todo si estamos hablando del verano, que el oeste es el que más castiga justamente a la hora de refrigerar. Entonces, sumémosle al concepto de cómo calcular un equipo, la potencia de un equipo, no solamente entonces el volumen, sino también qué hay arriba. ¿Y qué hay a los costados? Porque si yo estoy hablando de un local, un ambiente totalmente aislado, donde en todo su perímetro, en el exterior, no hay nada, no hay vecinos, no hay paredes, no hay ninguna construcción adjunta, eso también aporta al balance térmico. Es lo que se le dice cuando se hace el cálculo, las ganancias térmicas o las pérdidas. Si mi habitación que yo voy a refrigerar, vamos a dar un ejemplo de un dormitorio. Quiero refrigerar mi dormitorio o mi comedor, mi cocina. ¿Qué tengo? Arriba decíamos entonces cómo considerar a la hora de comprar un equipo, de qué potencia comprarlo si estamos hablando de, por ejemplo, refrigerar un ambiente. Bien sabemos que los split hoy vienen por sobre todo frío-calor. Siguiendo hablando del verano que tenemos que refrigerar, a la hora de sacar la cuenta de las frigorías, hay que tener en cuenta que el equipo que vamos a comprar tiene que tener la posibilidad de parar. ¿Qué quiere decir? Lo ideal es que el equipo arranca, entra en servicio después de un par de minutos, 10, 15, 20. Entrar en servicio significa que ya el ambiente
logró llegar a los 22 grados que yo le puse en el control remoto para que el ambiente esté en 22 grados. Ese equipo llega a los 22 grados, enfría y apaga solo. Y hasta que nuevamente, a través de un termostato que tiene, cuando el ambiente vuelve a calentarse, o sea, a subir la temperatura, el equipo arranca. Cuando compramos un equipo que no está bien calculado y la potencia que elegimos fue baja, es muy común que el equipo funcione todo el tiempo y nunca pare. Y no solamente está el inconveniente ahí, sino que lo grave es que ese equipo, a lo largo de un tiempo, su vida útil se acorta. Quiere decir esto que en vez de durar lo que debería, 3, 4, 5 años, al cabo de un año o dos, es muy probable que el equipo caduque o necesite una reparación. No solamente eso es lo malo, sino que también vamos a sentir que nunca enfría, que el ambiente nunca llega a los 22 grados que yo le puse en el control remoto. Y no es porque el equipo no sirve, sino que más sepamos bien primero, antes de comprar un split, si la compramos de 1500, 2500, 3000, 5000 o 6000 frigorías. La pregunta es cómo hacemos el cálculo. Bueno, hay toda una cuestión técnica y teórica donde se deduce las frigorías. El vendedor suele asesorarte. Yo no sé si todos los vendedores son suficientemente bien, dado que desconocen dónde deben refrigerar, por más que vos le expliques dónde vas a colocar. Otro tema en cuestión es la unidad exterior y la unidad interior. Bien sabemos que un equipo de split tiene dos unidades, una interna y otra externa. Se llama la condensadora y la evaporadora. La que trabaja dentro es el equipo que colgamos de la pared, a veces del techo, y la que va a inyectar el aire frío, en el caso del verano, y si fuera invierno, el aire caliente. La unidad exterior es la que va por fuera, que es la que se encarga de, en este caso, a través del gas que lleva por los caños de cobre, refrigerar el aire o para calentar el aire. Esa unidad exterior no siempre está al alcance de o a la altura de colocarla inmediatamente después de la pared que tengo detrás de la unidad interior. Pared, supongamos, medianera, donde no puedo colgar el equipo exterior. Por lo tanto, ir arriba del techo. O en otro colocar. Sin tener muy en cuenta, debo dejar el máximo de cobre. Los cobres son los que conducen el gas para, en este caso, refrigerar el aire. Hay una distancia máxima a la cual se puede colocar la unidad exterior. Pasada esa distancia, el equipo ya no trabaja como debería trabajar. Todo esto, obviamente, se lo tiene que decir el técnico que se lo va a instalar, y bien debe saberlo. Y otra cuestión también a saber es que de colocárselo inmediatamente después de la pared, detrás de la unidad interior que vos tenés, dado que te permite, porque esa pared da el parque de tu casa, una pared, se deja un tramo de no menos de 1 metro dando vuelta detrás del equipo porque tiene que tener una reserva de gas para que pueda funcionar bien. En síntesis, este es el caso más común de cómo instalar un split. Entonces el resumen es, sepamos bien primero de qué potencia, no importa la marca. Sugiero sí hoy comprar un inverter, porque el inverter tiene un menor consumo, pero por sobre todo trabaja de una manera muy distinta. El inverter prácticamente nunca para, está siempre trabajando a una velocidad menor, arranca despacio, toma la velocidad que debe tomar para enfriar, después vuelve a bajar, pero hace la vida útil del equipo y hace el consumo también de energía. Así que si de comprar, más allá de si son 3.500, 5.000 frigorías, 4.000 o 2.000, traten de que sea un inverter. Y por último, podríamos hablar también de el concepto si este mismo equipo split me sirve para el invierno, dado que me está sugiriendo usted, Claudio, que compre un frío-calor, que hoy casi siempre o todos compran un frío-calor. En el invierno, el split no trabaja exactamente igual que el verano. El mayor inconveniente que tenemos en el invierno es justamente lo que decía al principio del programa hoy, la altura del ambiente, el cielo raso, a cuánto lo tengo de lejos, de alto. Porque bien sabemos o no, el aire caliente es más liviano que el aire frío. Por eso el aire caliente en invierno tiende a subir. Por eso todo el mundo dice el aire caliente se va para arriba y esto no calienta. Ahí es donde está la importancia de la capacidad del equipo. Porque habitualmente los equipos de split se calculan en cuanto a capacidad, frigorías,
de acuerdo al verano. Se hacen las cuentas conforme a que se va a usar para el verano, pero pocas veces se tiene en cuenta que de forma simultánea en invierno se tiene que utilizar. Entonces no siempre es compatible que lo que coincide para la potencia del invierno, del verano, perdón, sirve para el invierno. La pregunta es entonces, ¿y qué hacemos? ¿Calculamos para el invierno o calculamos para el verano, el equipo que voy a utilizar frío o calor? Por lo general, la potencia que me da para el frío, hablando de frigorías, alcanza suficiente para que después ese equipo funcione también en invierno para calefaccionar. Siempre y cuando este ambiente no supere una altura de cielo raso de techo de 3 metros y medio. Si esa altura se hace doble, que es la famosa doble altura que tenemos en muchos lugares donde después el calor se va hacia arriba y va para el otro lado, para la escalera, para otro entrepiso que tengo allá arriba, no va a haber equipo que dé abasto. Por eso hay que tener en cuenta que hay el cálculo hay que hacerlo al revés. Debo calcular ese ambiente en función al invierno y no en función al verano, porque es más la cantidad de calorías que voy a necesitar y aún así a veces es tan alto el techo que el equipo split no alcanza a calefaccionar. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? No serviría en este caso un equipo split. Todos dicen, o la mayoría, y compro uno más grande. No pasa por ahí la solución. Entonces sepan bien que a la hora de decidir, empecemos por calcularlo con el frío, pero tengamos en cuenta siempre el volumen del ambiente más que la superficie. O sea, Claudio, que cuando uno compra, supongamos, el Mercado Libre, son todas estas preguntas que hay que hacerle al que está vendiendo, porque habitualmente hay características técnicas del producto, pero no se relaciona con el ambiente que va a enfriar o calentar. Sin duda, es así. Yo lo que les puedo sugerir a la gente es que al técnico que van a elegir para que le instale el equipo, a ese técnico le pregunten primero qué potencia de equipo debo comprar. Lo llevan y lo invitan a su casa, le muestran dónde lo quieren poner y él seguramente va a saber decirle cuál es la potencia. Porque pocas veces el vendedor, y esta es la pregunta que hacía recién Cristian, pocas veces el vendedor sabe de estas cosas y lo que se limita a hacer, y no digo que esté mal, es a venderles el equipo pero no asesorarlo lo suficiente. Y lo más triste es que el equipo lo compraron, lo instalaron, pero no le calienta, no le refrigera el lugar o el ambiente. La mayoría de los problemas los tenemos siempre en las alturas de los ambientes son altos. Aún así, no olviden que no solamente es el volumen, no solamente la superficie más la altura del techo, sino también es la orientación que tiene el ambiente. Si tengo una ventana de 1x1, si tengo una ventana de 5x5, si tengo todo un paño vidriado porque es un local comercial, y ese paño vidriado da al oeste, da al este, da al norte. Esas pequeñas cosas son las que hacen el equipo. Pero suele pasar, y con esto estamos casi cerrando el concepto, suele pasar que lo ponen en marcha, camina todo el tiempo y el local no se refrigera o no se calienta y no corta nunca. Ese es el gran riesgo que se corre. Y cuando no corta nunca, llega un momento que el equipo cae en su vida útil y no digo que se queme, pero está cerca de eso. Aunque hay equipos hoy que traen protección interna. ¿Estás construyendo, remodelando o querés mejorar tu casa o negocio? Entonces tenés una cita con Manos a la Obra, un espacio donde la arquitectura, la construcción y la innovación se unen para brindarte soluciones prácticas, consejos de expertos y respuestas a los problemas más comunes. Con la conducción del arquitecto Claudio Tesey, descubrí cómo se hace, aprendí a prevenir antes que reparar y conocé ideas y experiencias que pueden ahorrarte tiempo y dinero. Todos los jueves a las 19 en www.alpina.tv en vivo por streaming. Manos a la Obra, porque las mejores obras comienzan con las mejores ideas. Alpina TV, vive con vos. Por ende, el diámetro del cable. No puedo enchufar, vamos a decir de manera rápida, no puedo enchufar esa pila. ¿Estás construyendo, remodelando o querés mejorar tu casa o negocio? Entonces tenés una cita con Manos a la Obra, un espacio donde la arquitectura, la construcción y la innovación se unen para brindarte soluciones prácticas, consejos de expertos y respuestas a los problemas más comunes. Con la conducción del arquitecto Claudio Tesey, descubrí cómo se hace, aprendí a prevenir antes que reparar y conocé ideas y experiencias que pueden ahorrarte tiempo y dinero. Todos los jueves a las 19 en www
www.alpina.tv en vivo por streaming. Manos a la obra, porque las mejores obras comienzan con las mejores ideas. Alpina TV, vive con vos. Hice todo mal. Corresponde a un consumidor común y corriente. Mercado Libre, oferta de precio, una pequeñísima consulta ¿Estás construyendo, de marca, remodelando o aceptable, querés te diría. mejorar tu casa o negocio? Llegó el Entonces aire tenés una acondicionado. cita con Manos Por a eso la vino obra, el un tema de espacio la donde la instalación. arquitectura, la construcción Vino el que y la lo instaló, innovación dejó se el unen cable para brindarte colgando, soluciones prácticas, lo consejos de expertos y enchufamos respuestas en a el los toma problemas corriente más común. comunes. Con la Vino un conducción del amigo y arquitecto dijo, Claudio acá se Tesey, incendia la descubrí casa. cómo se hace, Tenés que aprendí a comprar prevenir una antes que puerta reparar para y conocé ideas y experiencias que pueden Fuimos, ahorrarte tiempo compramos y dinero. Todos los toma jueves a las 19 en y- www.alpina.tv en vivo por streaming. Manos a la obra, porque las mejores obras comienzan con las mejores ideas. Sí. Claro que me Y sucedió. vos decías recién de incendiar. La Bueno, instalación fue- se incendia cuando no hay una llave térmica, justamente, que la Bueno, pueda proteger. la llave térmica que hay es la instalación general, te diría, Claro, ¿no? pero es distinto. Entonces ahora, Pero sí. porque viste cómo son las cosas en las casas, ¿no? Todo el mundo opina. Y uno que te incendia, otro que dice, ah, vos dale. Y un tercero que dice, no, el cable que tenés que tiene que ser el 2,5, está bien normalizado para 20 amperes, palabra muy nueva para mí, y frente al consumo de ese aire acondicionado que es de 5 amperes, alcanza y va a andar bien. Hoy, ¿qué tengo? El aire acondicionado instalado y el Y- cable colgando esa instalación. Vos con no tenés obligación de saber todo, porque sos No, una ni idea, claro. predisposición a la mentalidad de primero consultar. En este caso tenemos el ejemplo del instalador. El que te va a instalar el equipo, llámalo, decirle lo que querés hacer y él te va a saber asesorar. Y te tiene que decir también el instalador que sepa, señor o señora, que en el enchufe donde vamos a enchufar, qué cable tiene. Son cosas que se deben saber de antemano, porque después están las consecuencias. El cable se soluciona, el toma se cambia, pero no solamente es cambiar el toma, sino que cambiar el cable que llega al toma. Pero algo más allá de eso. Lo más grave de todo esto es que vos ya compraste el equipo y Claro, resultó ser que este equipo lo pusiste en marcha, hizo muy buen el trabajo el instalador, pero lo llamás al instalador y dice, este equipo se enfría, no corta nunca. En verdad, el instalador que sabe, cuando ve el equipo, ve la potencia que tiene el equipo, me refiero a potencia no en watts, sino en frigorías, les va a saber decir, señora o señor, este equipo no le va a enfriar, o sí, le va a enfriar y va a cortar. Entonces, tengo esa precaución de antes de instalarlo. Una vez que está instalado, no hay devolución. Lo ideal es siempre hacer la consulta a la gente que sí, sabe en este caso, ¿no? yo lo voy a llamar genéricamente y no es, algunos se enojan, ¿no? Hacemos la argentineada. Y Vamos y sí, preguntamos al amigo, compramos lo más barato y intuimos o inferimos sin preguntar. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos pagar esa consulta. justamente puede Entonces ser, dice, me ahorro la consulta, sí tengo un aire acondicionado. ¿no? Y sí, y pasa todo lo que estás diciendo vos. Es barato pagar la consulta. Aprovechemos para decir algo entonces también, Dale. que hoy por hoy les sugiero a todos que a la hora de comprar el equipo ya se vuelquen por un inverter, no ya los viejos equipos. Hay todavía equipos que han sido fabricados, salieron a la venta, no se vendieron y están en oferta. Yo hoy por hoy, si tengo que comprar y asesorarle a alguien, le digo que se compre un inverter. El inverter es lo que acabo de explicar hace un rato, donde hace que el consumo de energía sea menor y el equipo trabaja mucho mejor. Ojo con las ofertas, porque la diferencia está ahí. Es que te van a ofrecer un equipo de 3.500 frigorías, por ejemplo, que no es inverter, vamos a poner un número, 2 pesos, y te ofrecen el mismo equipo de 3.500 frigorías en otro lugar, inverter en 3.000. Y vos creyendo que a la misma potencia está saliendo más barato, y con la misma marca inclusive, ¿eh? No vamos a hablar de Claro. marca, la ganga está ahí. Hoy ya no se fabrican equipos de aire acondicionado de split prácticamente que no sean inverter, por un tema de ahorro de energía, de consumo y de rendimiento por sobre todo el equipo. El equipo trabaja mucho más pausado, más lento, a la hora de arrancar consume mucho menos energía y hace que toda la instalación de la casa trabaje diferente. Ese es un pequeño gran Y detalle. sin hablar de marcas, sin nombrar las marcas. Hay marcas que son mejores que otras, ¿no? Sí, 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 por supuesto.
Y hay que tener en cuenta las reparaciones. Hay equipos que de pronto hay que repararlos. No todas las marcas hoy tienen los repuestos para poder ser O sea, hay que reparados. preguntar si hay servicio técnico oficial, por lo menos. Sí, sería lo Servicio ideal. técnico. Sería lo ideal. Sí, sí, es así. Y por último, si hay tiempo todavía, no lo sé, Por último, sí. ya que hablamos de split hoy, hay otro tercer tema a tener en cuenta que ya es hilar más fino. Más de uno pudo haber escuchado una vez que me comentaron de la caja de preinstalación del aire acondicionado. ¿Qué es la caja de preinstalación de aire acondicionado? La caja de preinstalación, por sobre todo se usa en las obras nuevas, por eso se dice de preinstalación, es cuando estás haciendo una habitación y no hace falta que te hagas una casa de cero, te estás ampliando tu casa, un segundo o un tercer dormitorio. Bien, decíamos entonces lo que es la preinstalación, la caja de preinstalación. Es una caja que debido a que el equipo exterior se ubica muy lejos del equipo interior, es conveniente a la hora de hacer la obra, a la hora de ampliar ese dormitorio en la vivienda, se coloca una caja que se vende de una medida X de acuerdo al tamaño del equipo, que una caja rectangular de PVC, caja que se amura en la pared donde va a estar colgado a futuro el split, o sea, la unidad interior del split. Y por dentro de esa caja, con un caño obviamente que también viene en la preinstalación, viajan los caños de cobre. Caños que los voy a llevar a través de la pared, que aún no la revoqué y no la terminé y no la pinté, hacia el punto donde va a estar ubicado el equipo exterior o la unidad exterior. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5, hasta no más de 6 metros. Es lo más conveniente. Pasadas a distancia, como hablábamos hoy, el equipo ya no funciona o no trabaja bien para enfriar o para calentar. Y por dentro de esa cañería, Tenemos una consulta. sí, bien, respondemos. Cierro con esto. Y por esa cañería viajan los cobres y queda todo preinstalado. El día que se pueda y se quiera, se compra el equipo y se instala. Bien, hay una pregunta. Muy interesante el tema. Yo tengo aire en casa. Una vez me asusté porque vi agua cerca del equipo exterior, pero no sale cuando se usa en frío. Luego me enteré, que la calefacción sale por otro lado. O sea, no pasa nada. No, cuando lo estoy usando en frío, el agua sale de la unidad interior hacia el exterior. Lo estoy usando en verano. Cuando lo uso en invierno, el agua ya no sale desde adentro, es agua que se condensa, sino sale de la unidad exterior y escupe desde la unidad exterior. Pero eso ya no es que se cae el agua dentro del ambiente, sino que está correcto. El equipo de la unidad exterior que tengo afuera está trabajando en invierno y larga el agua, gotea a través de una manguera que se coloca y perfecto. O sea que las dos unidades, tanto la interior como la exterior, evacúan agua. La interior lo hace cuando trabaja en verano y la exterior cuando trabaja en invierno. Pero es normal. A veces te pasa que se te mete el agua dentro de la casa o sentís que te gotea por la unidad interior, está goteando agua. Eso es cuando se tapa muchas veces la manguera que lleva la condensación del agua en verano. Es un trabajo de mantenimiento que hay que limpiarla. Va opinando, va preguntando. Y Supongo que hay otros mecanismos o estilos o formas de refrigeración y calefacción. Si vos tenés previsto verlo en un próximo programa. sí, no da para hoy porque es largo. Me gustaría en el próximo programa, junto con otro colega que sabe tanto o mucho más que yo de instalaciones, vamos a hablar de calefacción y refrigeración, pero a nivel de calefacción central, que mucho se habla de eso y se desconoce. Hablamos, tiro las líneas para que lo hablemos el próximo programa y si contamos con la presencia de la gente que instala, vamos a hablar y sacarnos dudas, que es piso radiante o radiadores. Y no termina ahí. También la calefacción central habla de ductos. ¿Qué son los ductos? Es cuando yo calefacciono o refrigero una casa, un local, un edificio, a través de conductos que es lo que se le dicen ductos, a través de los conductos viaja el aire. Aire que produce una máquina que está afuera. Ese aire puede ser frío o aire caliente. O sea que tenemos tres formas, hay más también, pero las más comunes son por piso radiante, la calefacción, el radiador, o por conductos, refrigerar o calefaccionar. Cada uno de ellos tiene una obra mucho más compleja que uno que la otra.
Pero para hablar de viviendas, vamos a hablar por sobre todo en el próximo programa de cómo manejar y bajo qué concepto analizar un piso radiante o radiadores. Eso quedaría como para plantearlo el próximo programa. Tengo que editar un poco porque no están dando mi micrófono. Sí. Pedirle disculpas a la gente porque hemos tenido algunos inconvenientes de sonido. Ajá. Estamos probando. No he hecho. No tengo nada que ver, bueno. Así que le pedimos disculpas, vamos a ver si podemos solucionar. Lo que sí no he dicho, pero ya me han ganado, que me decís que han hecho consultas, pueden llamar al 3546-450-486 para cualquier tipo de consulta que puedan hacer. Cerramos el programa entonces por hoy. Chau a todos y hasta el próximo jueves. Con la conducción del arquitecto Claudio Tesey, descubrí cómo se hace, aprendí a prevenir antes que reparar y conocí ideas y experiencias que pueden ahorrarte tiempo y dinero. Todos los jueves a las 19 en www.alpina.tv en vivo por streaming. Manos a la obra, porque las mejores obras comienzan con las mejores ideas. Alpina TV, vive con vos.